Como han visto, a Terra Xa dispone de un paisaje y de una historia espectaculares. Es una tierra con buena gente y buena comida. No faltan los mitos y las leyendas, pero además es la zona de España donde se crían los mejores capones. No hay parroquia de Vilalba que no tenga su capoeira. Los sotos de Boizán y las riberas del Trimaz se visten de amarillo y ocre. El otoño se ha instalado en los bosques de la Terra Xa. Esta es la época de cebar los capones, una tarea que mantendrá ocupadas durante semanas a las mujeres de las aldeas que rodean a Villalba. El maíz rebosa en los hórreos de Goiriz. Para desgranar las espigas, Oliva se sienta sobre la hoz. Así es más rápido. Esta criadora ceba cada año 30 capones a los que alimenta con maíz de cosecha propia. Aquí es todo muy ecológico y artesanal. Oliva tiene las capoeiras en Castro. La cría de estas aves exige muchas atenciones, sobre todo durante la época de ceba. Por San Martín, a principios de noviembre, es cuando se meten los gallos en estas pequeñas jaulas de madera numeradas. La ceba del capón de Villalba se realiza según métodos transmitidos desde hace siglos entre los criadores de la zona. Oliva les prepara una mezcla de maíz triturado, trigo y patatas cocidas. Estes levan días, porque os encerramos así un mes e pico antes de sacrificalos, porque cando empeza a vir o frío, entonces os cerramos para cebalos, para darles a pataca e todo así, como vai. ¿E vadelo a vender a donde? E vámonos vender aquí a Vilalba, que hai a feira do capón de Vilalba, o 22 de diciembre. Esta es la zona donde se crían los mejores capones de España. No hay parroquia de Vilalba que no tenga su criadora. Por estos casares solitarios y dispersos por la chaira, nunca falta una capoeira con un par de gallos. Tienen fama las criadoras de Lanzós, de Oleiros, de Goiriz. Desde el Alto de Boizán se tiene una buena vista de la Torre de los Andrade que preside plaza, aire y pueblo. La Torre del Homenaje es lo que queda de la soberbia fortaleza que se derribó durante las revueltas irmandiñas. Es uno de los baluartes medievales de mayor interés de la comarca. La torre fue restaurada y convertida en parador de turismo en 1967, pero conserva intacto su aire medieval. El recepcionista del parador explica a los huéspedes la historia de la torre. Como verán, esto ha sido restaurado, porque en el año 1967 estaba prácticamente en ruinas, conservándose las troneras que vemos, conservándose todo lo que es originalmente las paredes exteriores, no así el interior, porque estaba prácticamente vacío. La parroquia de Lanzós, situada a 5 kilómetros de Vilalba, también es famosa por sus capones. Aquí empieza la ruta de las queserías que nos lleva por aldeas ganaderas situadas al pie de la Sierra da Carva. Son las típicas parroquias chairegas organizadas en casares dispersos, con iglesia encalada, cementerio neogótico y escuela habanera. Entramos en el país del famoso queso de San Simón, el otro producto estrella de la gastronomía de la comarca. En Moreda está la quesería Don Crisanto, que elabora el sabroso queso con forma de bala. Este artesano del queso y ganadero empezó vendiendo sus San Simones por ferias y mercados. Esta tradición viene de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, que yo soy de familia caseros, que pasa que antes hacían 1 o 2 por día y ahora pues hacemos más quesos, ahora a lo mejor hacemos 300 o más por día. El queso de San Simón da Costa tiene denominación de origen y un consejo regulador que se encarga de garantizar la calidad del producto.
En la actualidad se elabora en 11 queserías de la Terra Cha. Los peregrinos, al llegar a Goiriz, descansan y reponen fuerzas en el atrio de la iglesia dedicada a Santiago. Al lado está el cementerio neogótico con sus pináculos de piedra labrada, obra de los canteros de este país. En la Terra Cha, el peregrino camina por viejas congostras que se emboscan entre fragas y soutos. Estas sendas campesinas, rectas y llanas, serán una de las mejores experiencias del peregrino en la etapa final de su viaje a Santiago. Hasta aquí llega nuestro viaje de hoy, señores. Gracias a todos por su compañía. Volvemos dentro de 7 días. Hasta entonces, ya saben, pueden estar en contacto con nosotros a través de la red. Les dejamos con algunas de las propuestas culturales de Galicia para las próximas semanas, por si deciden visitarnos. Cuídense mucho y que sean felices.